Probabilidad para bioestadística. Vamos a ver el segundo ejemplo de probabilidad condicional. Vamos a ver en este ejemplo si es verdad esto que dice esta noticia de que los árboles le ayudan a la salud mental de las personas. Los árboles, pero no el pasto. Entonces vamos a ver si con los datos inventados, obviamente, ocurre eso. Tenemos estos datos en esta tabla donde está el número de personas que son, por un lado, felices y no felices, en los renglones, y en las columnas si viven cerca de árboles, cerca de pasto o en otro lado que no tengan ni pasto ni árboles. Y vamos a contestar estas 4 preguntas por medio de probabilidades. Entonces la primera es, ¿las personas cerca de árboles son más felices? Planteándose la pregunta en términos de probabilidad, podemos decir que si agarro a alguien al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea feliz dado que vive cerca de los árboles? Es una probabilidad condicional. La probabilidad de ser feliz dado que ocurrió otro evento que es vivir cerca de árboles. ¿Cómo representamos esto? Esto se puede plantear como una probabilidad condicional entonces. La probabilidad de ser feliz dado que está cerca de los árboles. Y aplicando la fórmula de probabilidad condicional es la intersección de ser feliz y vivir cerca de los árboles entre la probabilidad de vivir cerca de los árboles. La probabilidad de vivir cerca de los árboles, la probabilidad de A, es si yo agarro una persona al azar de todas estas 860 que estoy muestreando, ¿cuál es la probabilidad de que viva cerca de los árboles, sea feliz o infeliz? Y la probabilidad, la intersección entre FA es si tomo una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea feliz y además viva cerca de los árboles? Esto lo puedo sacar a partir de la tabla, solo tengo que ver cuáles son las celdas que tengo que tomar. A partir de la tabla y de los totales, tenemos que hay 200 personas que viven cerca de los árboles, en total, sean felices o infelices. Entonces, si yo tomo una persona al azar de esas 860, hay una probabilidad de 200 entre 860 de que haya agarrado una que vive cerca de los árboles. Para la probabilidad de ser feliz y además vivir cerca de los árboles, si yo agarro de esa tabla personas al azar, una persona al azar, hay 125 personas que cumplen con esas dos condiciones, ser feliz y vivir cerca de los árboles. Entonces la probabilidad de agarrar una en esa condición al azar es 125 entre 860. Ya con esto puedo calcular la probabilidad de que una persona sea feliz dado que vive cerca de los árboles, que es la intersección, punto 15, entre la probabilidad de vivir cerca de los árboles, punto 23. Esto lo estoy calculando a partir de los números que están en la tabla. Solo tengo que ver cuáles son los números que están representando la condición que quiero. Vivir cerca de los árboles o la intersección vivir cerca de los árboles y además ser feliz. La probabilidad condicional que calculamos no nos dice si realmente los árboles hacen más feliz a las personas, es solamente un número. Tenemos que compararlo con la probabilidad de ser feliz por sí sola, para ver si los árboles tienen un efecto sobre la felicidad, para ver si vivir cerca de los árboles es independiente. Entonces, tenemos que calcular ahora la probabilidad de ser feliz, se viva donde se viva, y compararla con la probabilidad condicional que acabamos de calcular, para ver si se cumple la igualdad o no. A partir de la tabla, podemos calcular la probabilidad de ser feliz, se viva donde se viva. Es decir, si yo agarro una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que agarre a una persona feliz? Si hay 445 personas de 860, entonces la probabilidad de agarrar a una persona al azar y que sea feliz es 0.52. La probabilidad condicional que habíamos calculado es de 0.65, esa es mayor. Entonces, esto quiere decir que no son independientes y que los árboles o vivir cerca de los árboles sí aumenta la probabilidad de ser feliz. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el pasto. Les recomiendo
encarecidamente de que pongan pausa e intenten hacer lo que acabamos de hacer con los árboles, pero ahora con el pasto para llegar a la conclusión. Háganlo y después regresan al video para ver cómo fue el resultado. Bueno, vamos a responder primero si las personas cerca de pasto son más felices. Tenemos la probabilidad condicional de ser feliz dado que vive cerca del pasto. Es la intersección entre esos dos entre la probabilidad de vivir cerca del pasto. A partir de la tabla tenemos la probabilidad de la intersección, es decir, 205 entre 860, y la probabilidad de vivir cerca de pasto. Todas las personas que viven de pasto tristes y felices son 415. Entonces, si yo agarro a alguien al azar, la probabilidad de que viva cerca de pasto es 415 entre 860. Usando esas probabilidades me da que la probabilidad condicional de ser feliz dado que vivo cerca del pasto es 0.48. La probabilidad de ser feliz ya la habíamos calculado, pero lo vamos a calcular es 445 entre 860.52. La probabilidad condicional es un poco menor a la probabilidad simple de ser feliz. Es un poquito, te hace un poquito más infeliz, o baja un poquito la probabilidad de ser feliz si vives cerca del pasto. Eso sería la conclusión de estos cálculos. Ya sabemos que ser feliz y vivir cerca de pasto no son independientes. Vivir cerca de pasto condiciona y reduce la probabilidad de ser feliz. Pero también podemos calcular cuántas personas esperaríamos felices cerca de pasto si los eventos fueran independientes. Observamos ahorita 105 personas felices y con pasto, pero el pasto reduce la felicidad. Entonces, si fueran independientes, si el pasto no tuviera ningún efecto, esperaríamos encontrar más personas en esa condición. Para calcular una probabilidad, si fueran independientes, vemos la probabilidad de ser feliz, es decir, si yo agarro a alguien al azar de toda esa población, tengo 445 felices, entonces la probabilidad es 0.52. Y igual hago lo mismo para el pasto. Si fueran independientes, uso la regla de multiplicación, multiplico esas dos probabilidades y me da 0.25. Es decir, esperaría que el 25% de las personas estuvieran en la condición feliz y con pasto si fueran independientes. Eso, el 0.25 o el 25% de 860 representa 215 personas. Es decir, si el pasto no afectara la felicidad, habría 215 personas felices ahí. Hay 205 porque el pasto hace un poquito más infelices a las personas. Este es el segundo ejemplo de probabilidad condicional.